Buenos días, tengan queridos hermanos y hermanas. Es una alegría muy, pero muy grande poder a través de este medio nuevamente poder encontrarnos, poder vernos, aunque sea una palabra un poquito extraña esto de encontrarnos, pero sí vernos. Y como hemos dicho en otras oportunidades, la comunión del Espíritu va mucho más allá de cualquier contacto físico, ¿no? Así que estamos unidos en el Espíritu y estamos alegres de poder realizar otro culto más, otro culto dominical más, poder ser bendecidos con la palabra del Señor y con la comunión de los hermanos, las hermanas. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo y esto es una prueba de que la iglesia del Señor Jesucristo sigue viva y que se cumple y se seguirán cumpliendo la profecía del Señor Jesucristo, que las puertas del Hades no soportan el avance de la iglesia, no prevalecen contra la iglesia. Eso es lo que literalmente dijo el Señor Jesucristo. Así que gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que están haciendo un tiempito. Este va a ser un culto especial, por dos sentidos. En primer lugar, especial porque quisimos para de alguna forma amenizar, recordar un poquito el ambiente, como lo hicimos con el pastor Israel el día de ayer, donde fuimos bendecidos con un hermoso mensaje de la palabra del Señor, del templo. ¿Sí? Nosotros sabemos, y vamos a estar hoy recordándolo también, enfatizando de que el templo no es la iglesia. La iglesia no es un edificio, pero siempre en toda la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el templo ha jugado un papel importante en la vida, en la liturgia de la iglesia. Entonces quisimos de alguna manera, aunque sea por este fin de semana, recordar un poquito esa añoranza, otra vez ver el escenario, ver el lugar del templo. No estamos quebrantando ningún protocolo, ninguna ley, porque sí, grupos muy pequeñitos, pueden reunirse. Así que aquí estamos, mi persona, el pastor Israel, que luego me va a acompañar, y algunos más que nos asisten para la parte técnica. Y también lo quisimos hacer de una forma especial este domingo porque vamos a celebrar juntos la cena del Señor, el partimiento del pan. Esto lo hemos hecho la última vez en un culto unido que tuvimos el año pasado y sentimos la necesidad de que la iglesia otra vez celebre la cena del Señor. Lo estuvimos anunciando desde el día de ayer. Alguno lo está escuchando por primera vez y dice, pero ¿cómo, pastor? O sea, ¿y qué? ¿Van a venir a mi casa? No. Vamos a hacerlo de una forma muy primitiva, como era el comienzo de la iglesia en el primer siglo, ¿sí? Recuerdas que dice claramente el libro de los Hechos que partían el pan en el templo y en las casas. Así que estamos haciendo lo más bíblico que podamos de guiarles desde aquí. Luego en un ratito van a ver ustedes a mi derecha, a la izquierda de ustedes, tenemos aquí listos ya los símbolos. Y vamos a estar haciéndolo con los poquitos que estamos aquí, pero queremos que tú nos acompañes también, ¿sí? Yo voy a tratar de guiarte, no es nada complicado, así que si no estás listo, prepara un jugo de uva, si es posible que tengas, y si no, puede ser otro tipo de jugo, pan, si es que tienes, y si no, puede ser una galletita, una arepa, o algo que se pueda partir. ¿Por qué? Porque es un símbolo, ¿ok? Es un símbolo. Y el símbolo, dice el apóstol Pablo, nada es. Lo que importa es lo que representa el cuerpo partido del Señor Jesucristo y la sangre derramada. Así que si no lo tienes listo, prepáralo, prepárate unas copas para los que conforman tu núcleo familiar y tú mismo, ahí, el papá o la mamá, cuando sea el momento, va a servir, vamos a orar juntos, lo vamos a hacer bien. Y va a ser un tiempo muy, pero muy lindo. Así que este es un domingo especial, ¿sí? Yo les invito a que en el lugar donde estemos, oremos para iniciar este tiempo. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Querido Padre,
Gracias te damos en este tiempo por tu presencia aquí en medio nuestro. Aún de esta forma virtual, oh Dios, queremos derramar nuestras almas ante ti, abrir nuestros corazones ante ti y rogarte que tú presidas este tiempo. Lo hacemos en debilidad, lo hacemos con mucha debilidad, con mucho temor, con muchos errores, errores propios y errores ajenos por la tecnología, por el internet, por la transmisión, pero confiamos en ti, en que tú puedes gobernar aún sobre nuestros errores. Por eso, querido Dios, te alabamos y te agradecemos porque nos has permitido este tiempo en tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Yo quiero que estemos considerando en este domingo dos pasajes. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Dos pasajes en Mateo, los vamos a comparar. Yo quiero que tú los leas atentamente y vas a poder identificar un factor común, un hilo que va uniendo estos dos pasajes del Señor en tiempos privados con sus discípulos. Y en base a eso vamos a sacar lecciones. El primero está en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Son dos pasajes muy conocidos, versículo 23. Mateo 8:23, abre tu Biblia o si la tienes en tu celular, enciende tu Biblia, comparte con toda tu familia, con los que se han reunido ahí. Qué lindo que tal vez, vale también mencionarlo antes de leer, aprovechemos estos cultos en casas para que si tú quieres invitar a un amigo, a un vecino, a un familiar, le invites y le digas, quisieras escuchar y ver el culto, tenlo en cuenta, para hoy tal vez ya sea tarde, pero para el próximo sábado, próximo domingo, lo invitas. Es una forma de poder también predicar el Evangelio. Mateo capítulo 8, versículo 23, dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Si quieres subrayar esta frase, subráyala. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que tenemos aquí en este pasaje a los discípulos muy despiertos, muy activos, muy nerviosos, muy preocupados y al Señor profundamente dormido. Veamos ahora en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. 26, 36, también un pasaje súper conocido de la pasión del Señor Jesucristo. Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, serían Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, por favor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y luego dice el versículo 45 que vino a sus discípulos y tuvo que despertarlos porque estaban ya durmiendo.
Así que no hace falta ser un gran intérprete o hacer una exégesis de estos dos pasajes para darnos cuenta lo que estamos queriendo comparar o contrastar. En el primer pasaje, en la tormenta, los discípulos estaban angustiados, preocupados, había algo que les quitaba el sueño, aunque eran pescadores experimentados, y el Señor no. El Señor lo que estaba pasando, a lo que Él no estaba ajeno, obviamente, porque era Dios, y Dios no está ajeno a nada que le suceda a sus discípulos. Sin embargo, en medio de la tormenta, dormía profundamente. A tal punto que tuvieron que ir a despertarlo. Ahí nosotros leímos, otro evangelio dice que Pedro le sacudió con violencia. La idea en la palabra en griego ahí, para que te figures la escena, es que Jesús estaba durmiendo. Pedro, que tal vez era un joven fuerte por su oficio, lo tomó de la túnica o de la ropa, lo alzó dormido y lo zamarrió y lo despertó. Eso es lo que hizo Pedro con el Señor. En la otra escena, en el huerto de Getsemaní, es totalmente a la inversa. Aquí es el Señor el que está preocupado. Dice, mi alma está angustiada, preocupado, turbado, asustado. Queridos hermanos, meternos en este tema del huerto de Getsemaní es uno de los lugares santísimos de la Biblia, ¿no? Porque, ¿cómo el Señor pidió que pase de mí esta copa sin que yo la beba? Si es posible, ¿será que se puede? Uno dice, ¿cómo? Pero por supuesto. No te olvides que toda la Biblia decía, y el Señor Jesucristo lo sabía mejor que nadie, que la paga del pecado es muerte. Pero yo pregunto, ¿es muerte por 3 días y 3 noches? No, es muerte eterna. El Señor Jesucristo lo sabía, y eso abrumaba el corazón del Señor en su humanidad, la posibilidad de estar separado eternamente de su Padre. Por eso, de una manera profética, en el Salmo Él dice, no dejes que mi alma quede en el Seol, ni permitas que tu siervo vea corrupción. O sea, el horizonte que había para Cristo, aún siendo Dios, en su humanidad, era un horizonte súper oscuro. Si te gustaría ahondar más en este tema, te recomiendo que te descargues ahí, o si puedes comprar, porque las librerías están abiertas, el libro Las crisis de Cristo, de Campbell Morgan. Y ahí hay un capítulo entero que habla del huerto de Getsemaní. Era un tiempo tremendo para el Señor eso. Él estaba visualizando la cruz, estaba visualizando a los romanos, a los judíos, a los clavos, a estar semidesnudo frente a miles de personas. O sea, era algo que le quitaba el sueño. ¿Cómo iba a dormir ahí el Señor? No podía dormir. Y sus discípulos durmiendo plácidamente. Querido hermano, querida hermana, que me estás escuchando, ¿no será que muchas veces estamos despiertos, corriendo, desesperados, ansiosos por las grandes olas en las tormentas de nuestra vida que nos quitan el sueño? Y al Señor eso no le preocupa. O sea, sí se interesa por tus tormentas, pero Él te dice, tranquilo, no temáis. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿qué pasa? Aquí está el diseñador del mar, del viento, de los océanos. Sin embargo, en cosas que vamos a ver en un ratito que a Dios le preocupan, que agitan el corazón del Señor, que hasta podemos decir simbólicamente, le quitan el sueño a Dios, a nosotros ni se nos mueve un pelo. Y por ese lado quiero que vayamos en el estudio de esta mañana, porque muchas veces Jesús duerme ante cosas que a nosotros en cambio nos quitan el sueño y nos perturban. Y en nuestra ansiedad despertamos al Señor, Señor, no haces nada. Y el Señor dice, pero ¿dónde está tu fe? Tranquilo, yo estoy al lado tuyo. Mayormente lo que al hombre afana, a Dios le provoca sueño. Mayormente estamos activos a cosas que a Jesús no le interesan. Mayormente estamos activos a cosas que a Jesús no le interesan, involucrados en cosas que Dios no está involucrado. ¿Sabes lo que dijo? Y me gustaría que tomes nota de esto.
un gran predicador y misionero del siglo pasado. Le preguntaron, ¿no tiene usted miedo de fracasar? Y él dijo, no tengo miedo de fracasar, tengo miedo de triunfar en cosas donde Dios no está. Qué terrible, ¿no es cierto? No tengo miedo de fracasar, tengo miedo de triunfar, de invertir, de progresar, de desvelarme las noches en cosas que Dios no está interesado. Ahora, ahí en el versículo 26 que vimos del capítulo 8, ¿no es cierto? Vemos a la inversa, aquellas cosas que eran importantes para Jesús provocaban sueño a sus discípulos. Ahora aquí viene una pregunta, si quieres puedes tomar nota. ¿Qué cosas ocupan la atención del corazón de Dios? No voy a hacer una lista de las cosas que nos quitan el sueño a nosotros, porque yo sé que todos sabemos qué cosas nos quitan el sueño: la economía, la salud, la familia, el matrimonio, lo que se vendrá, las deudas, esto, lo otro. Okay. De eso creo que no hace falta enlistar nada. Pero pensemos, ¿qué cosas le quitan el sueño o le preocupan o tienen toda la atención y todo el potencial de Dios? Veamos solamente 3 en la Biblia, aunque hay muchas más. La primera, Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62. Es un capítulo corto, podemos leerlo casi por completo. Dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. ¿Qué dice? Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y podés seguir leyendo hasta el final del capítulo. Dios está interesado en su pueblo, en Jerusalén y en la restauración. Y si has estado conmigo siguiéndome en varias de las conferencias que di desde que comenzó esta pandemia, qué lugar importante tiene la restauración de Israel en todo el programa escatológico de Dios. Dios está interesado y no duerme viendo la restauración de su pueblo Israel. Dios está interesado y no duerme en esperar y ver la consumación de todo el plan profético. Él está como sentado al borde de la silla esperando para salir cuando venga a buscar a su iglesia. Dios está interesado y no duerme en la restauración de todas las cosas, en la restauración del pueblo de Dios, en el inminente retorno a reinar cuando comience el reino mesiánico de 1000 años. Y nosotros a veces no estamos ni informados de los eventos futuros, de la actualidad profética, de la escatología bíblica. Hoy, hermanos, la iglesia del Señor, hermanas, tiene que tener un concepto, aunque sea básico, de que lo que está sucediendo estaba profetizado en la Biblia, no solamente la restauración de Israel, sino muchos más temas que hemos mencionado, y que eso marca que el retorno de Cristo está a las puertas. Está despierto Dios para eso y nosotros nos va a encontrar dormidos. Otra cosa en la que el Señor ocupa su tiempo, recién lo acabamos de ver en Getsemaní. ¿Por qué estaba con sudor como grandes gotas de sangre el Señor? Por la redención de la humanidad. La redención de la humanidad forma un lugar principal en la agenda del Señor Jesús, en la agenda de Dios, en la agenda de la Trinidad. La salvación de las personas, ¿qué era lo que lo mantuvo al Señor despierto toda esta noche del jueves antes de ser arrestado el viernes temprano? La redención de la raza humana. Él venía trasnochando desde hace horas,
Primero habló con sus discípulos, después a eso de las 9, 10 de la noche llegó al aposento alto, celebraron la última cena, lavó los pies de sus discípulos, Judas se fue, luego bajaron por el torrente de Cedrón, casi 1 hora de camino, hasta el huerto de Getsemaní, ya eran cerca de las 12, la 1 de la mañana, y aquí está orando, serían las 2, las 3 de la mañana, a eso de las 4 o 5 viene el arresto, y lo llevan amaneciendo casi ante Caifás, desvelado, orando por redimir, por la salvación de la humanidad. Y la gente pasa al lado nuestro, gente inconversa, y a nosotros ni se nos mueve un pelo. ¿Ves que estamos muchas veces preocupados por cosas que el Señor tiene el control, y de las cosas que Él está involucrado nosotros dormimos? ¿Qué otra cosa más el Señor está involucrado? Gálatas capítulo 4. En labio del apóstol Pablo, versículo 19. También un pasaje conocido, pero vamos a leerlo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice ahí el apóstol Pablo hablando a sus hijos espirituales: hijitos míos, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mamás que me están escuchando, ninguna mamá duerme cuando está en trabajo de parto, ¿no? ¿Cómo va a dormir? Y así estaba el apóstol Pablo, dice: yo estoy desvelado como una mujer con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pregunto, ¿qué es formar a Cristo en la vida de los otros? Discipulado. ¿En qué está involucrado Dios, el Señor, el Espíritu Santo en este tiempo? En la otra mitad de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y Pablo dice: yo no duermo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y hay más cosas que sí deberían preocuparnos y quitarnos el sueño, sin embargo nosotros estamos indiferentes. Mira, tenemos que estar muy alertas, hermanos y hermanas, porque la Biblia es clara respecto a que el plan de Dios para la iglesia de los últimos sueños, de los últimos tiempos, es sueño. Quiero repetir esto. El plan de Dios para la iglesia de los últimos tiempos, o sea, la iglesia que está ahora llegando al final de esta etapa profética, es el sueño. La estrategia de Satanás es, yo dije el plan de Dios, perdón, tengo que corregir. El plan de Satanás, la estrategia de Satanás, corrijamos eso. La estrategia de Satanás para la iglesia del Señor en este último tiempo es el sueño. ¿Te acordás la parábola? No lo vamos a leer porque es conocido. La parábola de las 10 vírgenes. Había 5 que estaban atentas esperando que venga el Señor. Pero había 5 que estaban distraídas y se durmieron. Dijeron: no, falta mucho, ¿para qué estar tan pendiente? Entonces, cuando se enteraron que la cosa era seria y se dieron cuenta que sus lámparas se apagaron, fueron a comprar aceite y cuando vino el Señor no estaban. ¿Qué fue lo que los traicionó? El comodismo, el confiarse, el sueño, el decir: esto ya va a pasar. A mí realmente no sé qué palabra usar, sí que me preocupa, me da iras escuchar a cristianos decir: esto ya va a pasar, tranquilo, hay que tener paciencia. No nos durmamos en los laureles, como se dice normalmente. El Señor Jesucristo viene y nos tiene que encontrar despiertos. La estrategia de Satanás para la iglesia de los últimos tiempos es el sueño. No solamente en la parábola de las 10 vírgenes, aquel pasaje tan conocido para cristianos, Apocalipsis 3:20, a la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero ¿qué dice? Si alguno oye mi voz y me abre. Es como que el Señor está diciendo: yo sé que algunos van a estar distraídos, dormidos, ocupados en las olas de su vida, en las tormentas de su barca, metido en otras cosas, y yo voy a estar llamando y no van a escuchar. Pero el que tenga oídos para oír, ¿cómo termina la iglesia, la carta? Igual que las 7 cartas a las 7 iglesias. El que tiene oído para oír,
que oiga, porque algunos tendrán oídos, pero no para oír. Tendrán ojos, pero no para ver. La iglesia en la Odisea tenía ojos para ver, pero no estaba viendo. Le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Tenía oídos para oír, pero no oía. Por eso dice, si alguno oye mi voz. Así que está muy claro que el plan de Satanás hacia la etapa final de la iglesia es adormecerla a cosas en las que Dios está involucrado y cargarla de ansiedad y de preocupación para cosas en las que Dios no le quitan el sueño. Está súper tranquilo. Querida iglesia del Señor, porque yo sé que estas transmisiones que estamos haciendo desde hace varios meses la ven no solamente aquí, sino aún de otros países que nos siguen también. Iglesia del Señor, salgamos del modo pausa. Salgamos del modo pausa. Entremos en el modo del Señor, en el modo de la oración, del desvelo, de la preocupación por las cosas que a Dios le preocupan. Yo quiero leer un extracto que llegó a mis manos y realmente después de leerlo me avergoncé. Quiero leerlo. Dice, para el año 100, ¿sí? ¿Te ubicas? Ya habían muerto todos los apóstoles, pero la iglesia se había establecido ya en regiones alrededor de la cuenca del Mediterráneo, Asia Menor, Turquía moderna, Siria, Macedonia, Grecia, Roma y probablemente Egipto. Muchas de estas regiones corresponden a los viajes misioneros de Pablo, como se relata en Hechos capítulo 16 al 20. Pedro también predicó en Roma, Juan en Asia Menor, y según la tradición, Marcos fundó la iglesia en Egipto, y Tomás es reconocido como el que llevó el cristianismo a la India. Ahora escucha este documento, dice, uno de los documentos extrabíblicos más antiguos que hacen referencia al cristianismo es una carta escrita por Plinio, el joven gobernador de Bitinia, que queda en el norte de Asia Menor, en las orillas del Mar Negro, escrito a su superior, obviamente romanos, del ejército, pidiendo consejos de cómo enfrentar al movimiento cristiano. Él menciona a cristianos por primera vez y en su carta escrita en el año 110 escribe lo siguiente: me pareció que el asunto justificaba consultarlo, especialmente por el número de personas involucradas. Por razón de las muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos que están y estarán en peligro. El contagio de esta superstición, refiriéndose al cristianismo, se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y a las granjas. Esta era la realidad de la iglesia creciente después del primer siglo. Pero hay más. Estadísticas del crecimiento de la iglesia antigua. El sociólogo Rodney Stark ha estudiado los datos históricos y llegó a las siguientes estadísticas de crecimiento de la iglesia antigua. Escucha bien. Sabemos y estamos bien seguros de la veracidad de las siguientes estadísticas de crecimiento. Para el año 40, o sea, cuando estaban los apóstoles todavía activos, había aproximadamente 1000 cristianos en todo el Imperio Romano. Entendamos que el Imperio Romano era casi todo el mundo conocido de aquel entonces. Era el centro de la política, la economía y todos los movimientos geopolíticos a nivel mundial, el Imperio Romano. Había 1000 cristianos. Para el año 100, o sea, 60 años después, ese número había crecido casi a 7500. Se habían multiplicado 7 veces. 7500 cristianos en el Imperio Romano. Para el año 150 había casi 40.000 cristianos en el Imperio Romano.
Cuando llegamos al año 300, había 1.2 millones de cristianos en el Imperio Romano, que representa aproximadamente el 2% de la población entera. Para el año 350, vean que avanzamos de a poco, había casi 35 millones de cristianos en el Imperio Romano, más de la mitad de la población entera del imperio. Es aproximadamente un 40% de crecimiento por cada década. Esto es increíble, hermanos. ¿Qué pasó? Hoy con tanta tecnología, con tantos dones, con tantos predicadores, con tantos programas cristianos de radio y televisión, con el alcance masivo de las redes, en vez de crecer estamos cada vez siendo menos. 40% de aumento cada 10 años. Más de la mitad de todo el Imperio Romano era cristiano. En medio de persecución, en medio de pestes, en medio de enfermedades y en medio de cárceles. Sigue el relato, dice: en resumen, podemos decir que para la segunda mitad del segundo siglo, las iglesias cristianas existen en muchas de las provincias romanas, desde Palestina hasta Roma. Para la mitad del tercer siglo, una minoría significativa de cristianos viven en cada provincia del Imperio Romano, en cada provincia. Y para el cuarto siglo, los cristianos formaron la mayoría en muchas de las provincias romanas en el norte de África y en Asia Menor. ¿No te avergüenza esto? ¿Qué pasó, hermanos? Y no le echemos la culpa a nadie, porque tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Y somos los culpables de estar viendo este adormecimiento. Y así estamos, esperando tal vez que la economía mejore, cuando nosotros no estamos involucrados en ser parte económicamente con nuestras ofrendas de la obra de Dios. Qué triste. Ustedes conocen nuestra iglesia, no somos como otras iglesias y como otros predicadores que solamente giran el 100% de sus mensajes en torno a la ofrenda, pero hay que hablar. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos que vos seas parte con tu oración, con tus manos, con tus dones y con tu dinero. El Señor Jesucristo viene pronto. ¿Para quién va a quedar mi casa? ¿Para el anticristo? Por lo menos por 7 años. Después el Señor la va a usar para reinar. ¿Para quién va a quedar mi carro? ¿Para quién va a quedar mi cuenta bancaria? ¿Para quién van a quedar mis lotes? Van a ser invadidos porque el dueño no aparece por 7 años. O sea, abramos los ojos. Está bien ahorrar, trabajar, está bien. Pero no pongas ahí todo tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Invierte para el reino. Querido hermano, hermana, hoy con $100 tú puedes imprimirte 3.000 folletos evangelísticos en cualquier imprenta y vas teniendo folletos en tu cartera, en tu vehículo, y vas repartiendo folletos. Querido hermano, hoy en día con $50 te puedes comprar 20 Biblias económicas que se venden por $2.50 y regalas Biblias. Invierte para el reino. Ofrenda a tu iglesia, para que la iglesia, aquí estamos involucrados en formar canastas solidarias para salir a entregar víveres y predicar el evangelio. No, estoy esperando que la economía mejore. Estamos esperando que se reabran los templos. Sí, yo también estoy esperando. Hoy estoy muy contento de estar aquí. Pero ¿vamos a esperar que se reabran los templos con nuestras mentes cerradas? ¿De qué sirve un templo abierto lleno de cristianos con mentes cerradas? Abramos nuestra mente a esta realidad. Despertemos a las cosas que Dios está despierto. Estamos usando cubrebocas. Yo lo uso, lo dejé por ahí el mío, pero sí lo uso. Y está bien porque se nos exige y es una manera de prevención. Pero que no se cierre la boca para predicar el evangelio. A veces parece que nos han puesto un cubreboca en nuestra responsabilidad de evangelista. Eso no puede ser. Mira, podemos a veces hacernos el examen del COVID-19. Si quieres puedes hacértelo.
Hay examen rápido, examen lento, está por sangre, está el hisopado, pero también es bueno que nos hagamos un autoexamen de cómo está nuestra salud espiritual. Hoy Dios nos da la oportunidad de dejar por un tiempo indeterminado, tal vez nuestros cultos convencionales, y volver al modelo primitivo. Como dice Hechos capítulo 5, anótalo para leerlo después, versículo 42, y también capítulo 2, versículo 46. En el templo, en las calles y en las plazas. Estábamos reunidos ayer con los grupos de líderes, directiva y pastores de la iglesia, y con dolor en el corazón teníamos que concluir: tratemos, hermanos, decíamos entre nosotros, que todas las estrategias, decisiones y planificación ministerial que hagamos a partir de ahora en adelante y tal vez para siempre no estén condicionadas al uso del templo. Lo que se pueda usar el templo, usemos, pero no hagamos ninguna estrategia ministerial condicionados al uso del templo, porque no sé si te diste cuenta, nos han cerrado los templos. Y tal vez nunca los abran o los abran con una migaja de protocolo, como diciendo: esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, verás tú qué haces. Pero gracias a Dios hemos predicado siempre que la iglesia del Señor no es un edificio. Y hay muchas cosas en que la iglesia tiene que estar despierta y puede hacer aún fuera de estas paredes. En el caso de la iglesia primitiva, lo que se conoce como la diáspora, que en griego es la dispersión, fue al fin y al cabo una bendición para el avance del reino. Y todo lo que leímos es consecuencia de la diáspora. La iglesia en las primeras décadas estaba de alguna manera como acomodándose. ¿Te acuerdas que dice Hechos que vivían todos en común, vendían todas las cosas y comían todos juntos? Y claro, era un campamento eterno. Estaban pero felizotes. Pero ¿y Judea? ¿Y Samaria? ¿Y lo último de la tierra? Ah, sí, Señor, pero espera un poquito, acá está lindo esto de vivir todos juntos. Y vino la persecución, y vino la diáspora, y el evangelio se regó por todos lados, y el crecimiento del cristianismo fue así. Y yo creo que el Señor de alguna manera está haciendo un movimiento similar al movimiento del primer siglo a través de su Espíritu en este tiempo. También Dios está hoy activando a su pueblo y pregunta, como en Isaías capítulo 6, ¿quién irá? Hemos cambiado lamentablemente la gran comisión. De id y predicad, hemos dicho vengan y escuchen. Tenemos que cambiar eso. Hemos cambiado el id y hacer discípulos por id y hacer reuniones. Las reuniones son malas. Las reuniones son buenas. No se asusten, las reuniones son buenas. Pero es muy malo dejar de hacer discípulos. Y sabes, no se puede hacer discípulo desde un púlpito. Yo no puedo hacer discípulo desde acá. Yo puedo impartirte la palabra, pero no puedo discipularte personalmente. Eso se hace relacional. Y eso no tenemos que perderlo, hermanos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 39. Entonces las iglesias tenían paz. Yo se los leo, Hechos 9, 39. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y resalto estas dos palabras, paz y fortalecidas por el Espíritu Santo. Paz en medio de las persecuciones, porque estaban despiertos a lo que Dios estaba despierto y descansaban en medio de la tormenta. Y fortalecidas por el Espíritu Santo. A veces decimos, bueno, esto va a cambiar cuando aparezca la vacuna. Y sí, bueno, está bien, puede ser. Ojalá sea una vacuna efectiva, amén, ok. Pero también tenemos que ser vacunados por el Espíritu Santo, lo que la Biblia llama la llenura del Espíritu Santo. Y eso a veces no nos quita el sueño.
Nos preocupa de salir y contagiarnos del virus. Pero no me preocupa quedarme en casa y no ser contagiado por el Espíritu Santo. Eso no me preocupa. Estamos a la inversa. Mira, una frase que anoté y quiero dejarte dice: puede más un pequeño grupo de discípulos impactados por la intimidad con Jesús que multitudes asombradas por sus milagros. La forma de impactar hoy en día un mundo que está tan aterrado, tan asustado, tan confundido, tan engañado, es a través del contacto personal. Lo estamos anunciando, lo vamos a seguir anunciando de este sábado, de este próximo sábado en 8, o sea, el último sábado del mes. Comenzamos ya con un taller rápido de capacitación para el evangelismo relacional y lanzarte a que seas un evangelista en tu puesto de batalla. Porque el mundo está muy aterrado. Y mira, lo que se viene es grave, ¿eh? Fuentes oficiales o fuentes muy creíbles, muy fiables, dicen que se vienen nuevos virus, probablemente, o mutaciones de este virus. Se viene un reseteo económico muy fuerte, por eso la soga, el lazo de poner las economías de los países enteros, de todo el mundo en crisis, para un reseteo económico con una dependencia económica exclusiva de un único fondo monetario mundial. Eso va a dejar un gran sector de la población mundial en pobreza y un grupo, una élite muy exclusiva en un sector acomodado. ¿Se viene eso, hermano? Se viene un reordenamiento informático porque dicen, y es verdad, que hoy en día cualquiera sube lo que quiere a internet, y es verdad, cualquiera youtuber, cualquiera publica, cualquiera sube una foto, cualquiera sube una publicación, dice lo que quiere. Se viene un saneamiento, un reseteo también informático, tecnológico, donde todos los principales servidores y las plataformas virtuales más fuertes que ya se están asociando, como Google, Facebook y otros, van a tener un mismo orden para que no se pueda subir lo que cualquiera quiere, sino que sea una cosa ordenada. Y se van a poner filtros, como ya se están poniendo filtros. Y no sería de extrañarse que en esos filtros dejen fuera cualquier referencia o mención a cualquier religión y cualquier Dios, para instalar la nueva religión. Así que cuidado, iglesias. Hay iglesias que están invirtiendo el 100% en lo que es la iglesia virtual. Está bien, hoy en día es una alternativa, pero que no sea eso lo único, porque con este reseteo informático puede quedar afuera toda publicación que mencione la palabra Dios, Jesús o Biblia. ¿Y qué hacemos ahí? Se viene un control exhaustivo de datos donde van a saber dónde vas, con quién estás, qué haces, qué no haces, qué compras, qué vendes. Se viene una religión unificada. Ya se está probando el ESI, la educación sexual integral, que es, no sé qué palabra usar, búscalo vos en internet. Es obscena, es inmoral. Educación, esto es educación y tenemos que tener mentes abiertas. Ya se está imponiendo y aceptando en los lugares de mayor educación a nivel mundial. Ya se ha venido leyes pro aborto, derechos de la comunidad LGTB, que proponen un mundo de colores, un arcoíris de colores que te conduce a las tinieblas y a la oscuridad eterna. Ese es nuestro mundo, hermano, y eso es lo que se viene, y tenemos que salir a advertir. Los noticieros hoy en día son los periódicos de lo que las tinieblas están logrando en la tierra, pero la Biblia es el periódico del cielo. Está bien ver noticias, pero no veas demasiadas. Está bien ver noticias, pero no veas demasiadas, porque los noticieros son los periódicos de lo
que el reino de las tinieblas está haciendo en la tierra. Mejor mira la Biblia, que es el periódico de lo que está sucediendo en el cielo y de lo que Dios quiere que involucres tu tiempo. ¿Estamos mirando las olas como los discípulos o estamos durmiendo como el Señor, sabiendo que el Señor tiene el control? Mira, concentrémonos en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Esa fue la lección que tuvo que aprender Juan encarcelado. Juan comenzó a ver las noticias en la cárcel. ¿Y qué decían las noticias? Juan preso. Herodes denunciado por Juan. La corrupta e infiel concubina de Herodes quiere matar a Juan. El gran Juan el Bautista está a punto de perder su cabeza. Esas eran las noticias. Y la fe de Juan entró en crisis y mandó a 2 discípulos a preguntar al Señor: Señor, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? Porque la verdad, Señor, que tú no parece que tú estés preocupado por lo que me está pasando. ¿Y qué le dijo el Señor? No le respondió. No le dijo sí soy yo o no soy yo. No le respondió. ¿Qué le dijo? Juan, deja de mirar las noticias y mira lo que tienes que mirar. Los sordos oyen, los paralíticos andan, los ciegos ven, los que están presos espiritualmente son liberados y a todos es anunciado el reino del Señor. Juan, mira donde debes mirar. ¿Qué estamos mirando, hermano? Está bien mirar la noticia, pero no demasiado. Mira lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y tú y yo somos protagonistas de estar involucrados en el plan de Dios en este tiempo. Dice Lucas capítulo 12, en palabras del Señor Jesucristo: no temáis manada pequeña. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, en palabras del apóstol Juan: porque mayor es el que está en nosotros, el que está contra nosotros, o el que está en el mundo. Dice Mateo 16, 18, lo mencioné al comienzo y lo vuelvo a mencionar al final, en palabras del Señor Jesucristo, que las puertas del Hades no van a soportar el avance de la iglesia. A veces interpretamos este versículo al revés. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. No dijo eso el Señor. Dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, no van a poder soportar el avance de la iglesia. Ahora la iglesia tiene que despertar, y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Despertemos, hermanos, a las cosas que Dios hoy está despierto, y dejemos de lado nuestras olas y nuestras tormentas, sabiendo que el Señor está en nuestra barca, impartiéndonos su paz. Termino leyendo un pasaje de Efesios capítulo 5, desde el verso 14 al 16, que todos conocemos también. Y nos disponemos ya a celebrar, a participar juntos la cena del Señor, así que ya puedes ir preparándote. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y una versión dice: y a ti te dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta, iglesia. Despierta una nueva realidad, despierta una nueva movida del Espíritu Santo como fue en la iglesia primitiva. Y tal vez esto pueda redundar en un crecimiento numérico y en calidad también, en espiritualidad de los miembros. Porque la iglesia, cuanto más fue perseguida, obstaculizada, condicionada, juzgada y torturada, más creció. Y la iglesia del Señor crece sobre la sangre de sus mártires. Que hoy nos podamos sumar a esta realidad. Querido Padre, queremos poner nuestras vidas en tus manos en este tiempo. Y si en verdad nos avergüenza, Señor,
Nos avergüenza ser parte de una iglesia tan tibia y tan acomodada, y no podemos culpar a nadie porque nuestro cristianismo, nuestra vida de piedad, Señor, está tibia y acomodada. Por eso te rogamos, Señor, que comiences por avivar nuestros corazones y llenos de tu espíritu poder contagiar a nuestra familia, a nuestros hermanos y hasta lo último de la tierra, de la verdad del Evangelio. Que sea esto una realidad en esta iglesia y en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a moverme y voy a pasar a la mesa donde están los símbolos del Señor. Voy a pedir al pastor Israel que me acompañe y nos visita hoy también el pastor Milton, por favor. Que me puedas ayudar, pastor. Y queremos que tú te prepares allí en tu casa, ¿sí? Hazlo, no tengas miedo, ¿eh? Estuvimos santificados por la palabra de Dios. Ahí prepara la mesita, quita todo, ya puedes cerrar tu Biblia. Y ahí prepara unas copas con el jugo, lo que tengas a mano, un pancito. Lo partes y lo compartimos con los que están ahí presentes. Va a ser un tiempo muy lindo, ¿sí? Dice un pasaje que siempre leemos en 1 Corintios capítulo 11, donde recuerda de alguna manera lo que estamos haciendo es un dogma, sí podemos llamarlo sin temor un dogma de la iglesia que se ha venido realizando por años, ¿sí? Dice versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto representa lo que vamos a hacer ahora. El pan, el cuerpo del Señor Jesucristo, partido. Esto me habla de lo que estuvimos recién mencionando, la entrega, el sacrificio por las cosas en las que Dios está despierto y está involucrado. Y desde el huerto de Getsemaní ya comenzamos a ver ese partimiento en alma, en angustia del Señor Jesucristo, que luego se consumó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que estamos recordando hoy, ¿sí? Así que yo voy a pedirle al pastor Israel que ore por el pan y luego compartimos nosotros y algunas personas que nos están asistiendo aquí en la parte técnica en el día de hoy. Y tú, por favor, sigue, ¿sí?, en el mismo ritmo con nosotros, así lo hacemos juntos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por haber venido a buscarnos. Gracias por tu amor que te movió hacia este mundo perdido y pecador para dar tu vida en rescate. Gracias porque estuviste dispuesto a someter tu voluntad a la del Padre cuando dijiste, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y gracias porque diste tu vida, tu cuerpo fue partido, fue molido, el velo fue rasgado y hoy tenemos acceso hacia la presencia del Padre gracias a ese sacrificio. Gracias por el perdón y por la salvación tan grande e inmerecida que hemos recibido por la obra de la cruz. Bendice este tiempo que vamos a estar compartiendo el pan aquí en este lugar y en cada hogar donde se lo está haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras compartimos, los poquitos que estamos aquí, el pan, queremos que lo hagas también tú en tu casa, ¿sí? Y que lo hagas con inteligencia, sabiendo lo que significa, ¿no es cierto? Lo dijimos recién, es el
cuerpo del Señor partido, entregado, roto por cada uno de nosotros. Y esto nos hace pensar también en nuestra entrega, nuestro sacrificio por la causa del Señor. Por eso dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero Él nos amó de esta manera y nosotros tenemos que amarlo también de esa misma manera. Así que hagámoslo con inteligencia, con el espíritu, con actitud de compromiso, de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Sí? Comamos del pan. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por favor, Pastor Milton, si quiere agradecer también por la copa. Soberano Dios y amado Padre, alabamos y te agradecemos, Padre, infinitamente, de cómo tú en la cruz diste tu vida por tu iglesia, Señor, y ahora recordamos esa promesa tuya, Señor, que tú vendrás por tu iglesia, Padre, nuevamente. Gracias por este tiempo de compartir la cena del Señor con cada siervo que estamos aquí. Bendícenos nuestras vidas, que nuestras vidas sean vidas consagradas y de testimonio vivo de que tú eres el Señor que está dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén y amén. De la misma manera, ponemos a participar de la copa todos juntos, como dice la Biblia, y aquí el simbolismo es otro, aunque apunta a lo mismo, ¿no? La sangre del Señor Jesucristo, derramada. Nosotros recién leíamos ahí en el relato de Getsemaní, ¿no? Una sangre que parece que no aguantaba más por comenzar a ser derramada. Y no había llegado la cruz todavía, que ya estaba saliendo por los poros del Señor. Y fue vertida. El relato dice que salió a lo último suero, porque no había más sangre, hasta la última gota. Eso habla de una entrega total. Y esa debe ser nuestra actitud también. Una entrega total. También ustedes, en sus casas, hemos tenido un tiempo, podemos llamar de intimidad de la iglesia, y un tiempo que necesitábamos, ¿sí? Y creo que lo vamos a hacer más seguidito esto, ¿ah? Porque nos hizo muy bien. Así que gracias, pastor, también. Y ustedes saben, ¿no? Vale la pena mencionarlo. Normalmente en la liturgia
de la iglesia, lo que venía después de el finalización de los cultos, era la ofrenda. ¿Por qué no? También en tu casa, ahora mismo. Entonces quizá, ay, pastor, no sabía. Bueno, te esperamos, no hay problema. Aparta tu ofrenda. Ya desde ahora empecemos a incluirlo como una disciplina de cada domingo cuando estamos juntos como iglesia. También apartás tu ofrenda y hay maneras de poder hacerla llegar porque eso también es necesario. En primer lugar para ti, porque Dios, te lo aseguro, que te va a bendecir. Y también para la iglesia del Señor, para el avance de su reino, como estuvimos hablando. Hemos llegado hasta aquí, hemos tenido una horita bien aprovechada y ahora hay que poner en práctica, ¿sí? Por favor, ahora hay que poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Recuerda que la iglesia Betania sigue activa con todos los cultos que normalmente teníamos de manera virtual. Hemos tenido un pequeño, podemos decir hoy, comienzo de hacerlo aquí en el templo, ¿sí? Aunque sea entre nosotros. Dios quiera que podamos también de a poquito ir avanzando en esto. Ya comenzamos también de este próximo sábado en 8, o sea, dentro de 15 días, con todas las medidas de bioseguridad que el gobierno nos impone para estar reunidos aquí con unos talleres de evangelismo que les prometemos que van a dar apertura a muchas cosas y muchas ideas nuevas. Y hay un montón de cosas que hemos también dado curso como iglesia. Ayer tuvimos una reunión muy importante. Vamos a ir anunciando paulatinamente. Queremos que tú vayas informándote, pero desde ya te adelantamos este tema de los talleres, un seguimiento un poquito más personalizado, si cabe la palabra, aunque sea a través de las redes o de teléfono, con el discipulado. También de a poquito vamos a comenzar a gestionar a través de la hermana Paulina personas que necesiten consejería especial. Si es necesario ir a las casas con todos los cuidados, lo haremos. Hay cosas que no podemos hacer, o mejor dicho, no nos permiten hacer. Pero hay cosas que sí se pueden y hay que hacerlas. Y ya comienzo a desafiarte a ti mismo. Invita a vecinos a que vean el Zoom, a que vean las reuniones, el Facebook de hoy, de los sábados, de la enseñanza de los jueves, los varones, los matrimonios. O sea, invita, ya tú tienes que ser un evangelista en tu puesto donde estás ahí de batalla. Así que gracias por estar con nosotros. Como dijimos, hay más cosas que vamos a estar informando a través de la semana. Necesitamos que estés en contacto con nosotros. ¿Qué les parece si nos despedimos con una palabra de oración? Cierra tus ojos y oremos juntos, querido Padre. Gracias, oh Dios, por la bendición de tu iglesia. Gracias, oh Padre, porque tú has estado presente aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por esta forma no convencional, pero efectiva de poder seguir congregándonos, aunque sea a través de este medio. Tal vez tengamos que seguir así por mucho tiempo más. Quizás tengamos que recuperar las mini congregaciones en las casas como era antes. O tal vez tengamos que estar viniendo a los templos, pero de una forma diferente, sea como sea. Sea como sea, hacerlo con un corazón de entrega, despiertos a las cosas que a ti te interesan y descansando en las cosas de las cuales tú tienes el control absoluto. Gracias, Señor. Nos encomendamos esta semana que hoy comienza a ti, en tus manos. Necesitamos de ti. Aviva nuestros corazones para que podamos ser puentes y canales de bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.